iniciar a grabarme esto y ya. Bien, entonces, maduración de linfocitos o maduración celular. Y lo que vamos a ver es maduración de test o maduración de Bess. Primer elemento de todo este caos. Recordemos, yo tengo una célula que se encuentra en médula ósea, que es el origen de todos mis linajes celulares inmunológicos. A esta célula la conocemos como célula madre pluripotencial. Si alguien recuerda, me podría poner en el chat, ¿cuáles son los marcadores que me dicen, esa es una célula madre pluripotencial? Mientras alguien se anima a ello, esta célula madre hematopoyética pluripotencial va a dar lugar a una estirpe mieloide, a una estirpe linfoide. Y esa estirpe linfoide, no lo vamos a ver, no vamos a ver lo mieloide, entonces solamente voy a brincar hasta una progenitora, una célula progenitora linfoide. Esta célula progenitora linfoide ya tuvo el estímulo hematopoyético, normalmente es por interleucina 7, para diferenciarse a un linaje linfoide. Recuerden, del origen, si vemos hematopoiesis, del origen linfoide vienen todos los linfocitos. Entonces, si yo quiero formar linfocitos T y linfocitos B, antes tengo que crear una célula que me dé un precursor linfoide, que es esta de aquí, la célula progenitora linfoide común. Esta célula progenitora linfoide común tiene la capacidad de crear NKs, de crear linfoidecinatas, pero como todo eso ya no nos interesa en este punto, solo nos interesa decir, puede dar lugar a un linfocito B o puede dar lugar a un linfocito. Aquí empiezan datos relevantes para este proceso. Yo había revisado en hematopoiesis alguna vez dentro de lo que estudié, bueno, pensando en ustedes, que los linajes se determinan por la citosina hematopoyética que está. Ambas necesitan interleucina 7, pero si yo tengo interleucina 7 y aparte le agrego interleucina 4, es más probable que genere un linfocito B. Pero si yo tengo interleucina 7 y le agrego interleucina 2, es más probable que genere un linfocito. Dentro de esta lógica, tal vez algo importante es estas citocinas, cómo generan cambios dentro de la célula. El principal cambio que generan dentro de la célula es la inducción de factores de transcripción. Un factor de transcripción no es más que una molécula que puede atravesar la membrana nuclear. Entonces, me permite enviar señales al núcleo y activar al núcleo. Entonces, ¿qué factores de transcripción se generan por las citocinas hematopoyéticas? Son 3 del B y 2 del T. Entonces, estos sí deben conocerlos por el simple hecho de que gracias a que se expresan, la célula se compromete a ser o un B o ser un T. El primero es el EBF. El segundo es el E2A. Y el tercero, que no es como tal un factor, pero es importante, que es PAC5. Estos tres mediadores de activación son los que yo necesito para inducir un linaje celular como el linfocito B. Mientras que los factores que yo requiero para un linaje de linfocitos T va a ser Notch1, que tal vez se acuerden por embrio de él, y va a ser GATA3. Bueno, luego me reclaman. Esto con minúsculas porque no es un gen. Por lo cual, gracias a algunas citocinas hematopoyéticas, yo puedo decirle a esta célula, oye, eras un progenitor linfoide, pero ya no quiero que seas progenitor linfoide.
ahora quiero que seas linfocito B. Entonces, yo digo, quieren que yo sea linfocito B, tengo que avisarles a todo el mundo que voy a ser linfocito B. ¿Cómo les aviso? Pues expreso los factores para ser un linfocito B. Y a partir de este momento, pase lo que pase en mi desarrollo, solo puedo dar lugar a linfocitos B. Entonces, cuando ya se expresan estas cosas, sí o sí van a generar el linfocito al cual están induciendo, ya sea el B o ya sea el T. ¿Para qué? Pues a partir de este momento, yo empiezo a formar diferentes estadios del linfocito B o diferentes estadios del linfocito T. Para fines de... desapareció. Bueno, vamos. Me robaron una célula. Para fines de inmuno, tenemos 4, este es el feo, pero hay que integrarlo, ¿no? 4 niveles de diferenciación de una célula. Si alguien lo sabe, póngalo en el chat. Mientras les recuerdo, para aquellos que están en primer bloque, los marcadores de una célula madre pluripotencial son CD34 y CKIT, ¿no? Entonces, estos son lo que permite decir, esa es una célula madre pluripotencial. Pero bueno. Entonces, ¿cuáles son estos estadios de maduración de un linfocito? Empezamos con el progenitor. Entonces, como es un progenitor de linfocitos B, pues yo pongo que es un progenitor de linfocitos B o un progenitor de linfocitos T. Entonces, yo tengo el pro-linfocito B o el pro-linfocito T. Estos van a avanzar en su maduración a unos precursores. Precursores de linfocitos B o precursores de linfocitos T. Eventualmente, con el proceso de maduración, este linfocito B se vuelve linfocito B inmaduro y este linfocito T se convierte en un linfocito T inmaduro. En el caso del T tiene otro nombre que se le conoce como doble positivo. Ahorita vemos esos detallitos y al final yo voy a lograr un linfocito B maduro o un linfocito T maduro. El linfocito T maduro también tiene un nombre especial que se le llama simple positivo. Entonces, este proceso de maduración que me permite en médula ósea irme desde una célula madre pluripotencial hasta un linfocito B maduro es lo que tenemos que entender en esta sesión de hoy. Todos los procesos que ocurren aquí en medio favorecen que este proceso se logre. ¿Y qué es lo que yo quiero al finalizar mi proceso de maduración? Pues es un poco complicado que se acuerden, pero quiero tener un linfocito B maduro. ¿Qué tiene que hacer este linfocito B maduro? Primer paso, reconocer. ¿Cómo va a reconocer este linfocito B maduro? Mediante un receptor, el receptor de la célula B. ¿Cuál es el receptor de la célula B? Bueno, es lo que van a ver en el video cuando lo puedan ver, pero está conformado por... Me quedó muy chiquito esto. Está formado por cadenas pesadas. Entonces tiene 2 cadenas pesadas. Está formado por 2 cadenas ligeras. Y si nos damos cuenta, este es el receptor.
¿Por qué? Porque tiene la capacidad de aquí pegar un antígeno. Entonces, a eso se le llama anticuerpo de membrana. Estoy viendo la estructura de un anticuerpo. Pero este anticuerpo no puede enviar señales. ¿Por qué? Porque sus colas citoplasmáticas son muy chiquitas. Entonces, tengo que agregarle otra subunidad. Las subunidades que pueden enviar señales de señalización tienen dominios ITAM. Y entonces yo tengo mi anticuerpo de membrana y tengo mi molécula que se llama Ig alfa y mi molécula que se llama Ig beta. Todo eso se va a llamar complejo BCR. Y en el proceso de maduración, yo quiero conseguir tener este complejo BCR completo para poder reconocer antígenos y que el linfocito B sea funcional. ¿Qué más necesito para que un linfocito B sea funcional? Su correceptor. El correceptor del linfocito B está hecho por 3 proteínas. ¿Cuáles son esas 3 proteínas? CD21, CD19 y CD81. Entonces, en el proceso de maduración también vamos a tener que expresar el correceptor. Para que un linfocito B se considere maduro, hay algo muy representativo de este proceso. Era un problema. ¿Qué es eso representativo? Yo no puedo tener solo un anticuerpo. Bueno, un isotipo de anticuerpos. También vimos, bueno, no hemos visto, pero el isotipo son las modificaciones estructurales de las cadenas pesadas. Entonces, como yo no puedo tener un isotipo, solo un isotipo, expreso 2 isotipos para decir que soy maduro. Entonces, esto implica que un linfocito B maduro en su superficie tiene que tener un anticuerpo de membrana de tipo IgM y un anticuerpo de membrana de tipo IgD. Entonces, ¿qué tiene el linfocito B maduro en su superficie cuando acabamos su proceso de maduración? Una IgM de membrana, es decir, el complejo. El complejo BCR para la IgM. ¿Qué quedamos que era el complejo BCR? El receptor de célula B, que es un anticuerpo de membrana. En este caso, isotipo IgM. Me acaba de sacar GoodNotes, una disculpita. Ustedes son inmuno, ¿verdad? ¿Me siguen viendo a mí? Sí. Ah, va. Entonces no fue la red, solo fue el iPad que se le alocó. Entonces, linfocito B maduro. ¿Qué debe tener un linfocito para considerarse maduro? Una inmunoglobulina M. Esa inmunoglobulina M no es solo la inmunoglobulina M. Quedamos que está formado por varias estructuras. A todas esas estructuras en conjunto les llamo complejo BCR. ¿De qué está hecho el complejo BCR? Del anticuerpo de membrana de tipo IgM, la Ig alfa y la Ig beta. Estas 3 estructuras me forman mi IgM. Así como a muy grandes rasgos. ¿Qué más tiene? Una IgD. ¿Cómo está conformada esa IgD? De igual forma, con un complejo BCR. ¿Cómo está hecho este complejo BCR? Por un anticuerpo de membrana de tipo IgD, una Ig alfa y una Ig beta. Y por último, el linfocito B maduro, para acabar su proceso debe tener un correceptor, que el correceptor está formado por CD19, CD21 y CD81.
Estas son todas las estructuras que yo le debo buscar a un linfocito maduro. Si no tiene estas estructuras, el linfocito no es funcional. Entonces, justo necesito poder expresar todas estas moléculas en la superficie para ser un linfocito funcional. Entonces, lo que nos toca es cómo de aquí llegamos hasta acá, ¿no? A través de estas diferentes fases. Vamos a hacer el mismo ejercicio con el linfocito T. ¿Qué tiene el linfocito T? Tiene un receptor. El receptor del linfocito T está formado por una cadena beta y está formado por una cadena alfa. Sus colas son muy chiquitas y entonces necesito moléculas de señalización acopladas. En el caso del T, tenemos a CD3 y tenemos a las cadenas Z. Y ya, ¿no? ¿Qué más necesita mi linfocito T para ser maduro? Tiene que haber elegido entre dos moléculas diferentes. ¿Cuáles son las dos moléculas en las que tiene que elegir? Es su correceptor. Tiene que elegir si expresa una molécula de CD4 o si expresa una molécula de CD8. Entonces, dependiendo cuál de los dos correceptores expreso, sería el tipo de linfocito T que tengo. Pero, pues si nos vamos a la misma explicación, este linfocito T maduro, ¿qué debe expresar en su superficie? El receptor de célula T y el correceptor. ¿Cuál es el receptor de célula T? Está formado por tres componentes. La estructura de reconocimiento, que era una cadena alfa y una cadena beta. Esto puede que genere conflictos. Si tienen duda, ahorita lo checamos. Dos moléculas de CD3 y dos moléculas de cadena Z. Estas tres moléculas son lo que forman el receptor de la célula T. Entonces ya tengo cómo reconocer, ya estoy maduro, ya puedo reconocer antígenos. Pero aparte de reconocerlos, tengo que reconocer al MHC. ¿Cómo lo reconozco? Mediante la expresión de CD4 o la expresión de CD8. Ya aquí es una molécula que se le conoce como simple positivo. Entonces solo va a expresar o esta o va a expresar esta. Entonces, haciendo un recuento de los daños, que creo que les di mucha información para tan pocos segundos, es mi linfocito T y mi linfocito B en su proceso de maduración llegan a una etapa final. Piensen en ustedes como médicos. Todos entraron a la carrera igual, sin saber medicina. Bueno, tal vez algunos sabían más, sabían menos, no importa. En teoría eran estudiantes. En su proceso de maduración, muchos de ustedes se van a volver médicos generales y luego muchos de ustedes se van a volver especialistas. Y aún así, muchos de ustedes van a seguir y van a volverse subespecialistas. Entonces, cuando ya son subespecialistas, ya tienen el título de la especialidad, el título de la licenciatura, el título de la subespecialidad. Entonces, esos tres títulos les avalan a que ustedes son subespecialistas. El linfocito es igual. Empieza siendo un progenitor y va expresando títulos a lo largo de su diferenciación hasta que tiene todos los títulos necesarios para ser maduro. Entonces, yo tengo que conocer cuáles son esos títulos que está expresando mi linfocito en la membrana para saber si son o no son. Entonces, los títulos que expresa el linfocito B maduro es una IgM, una IgD y su correceptor. Los títulos que expresa un linfocito T maduro es un TCR y su correceptor. Y con eso, ahora sí damos un espacio considerable para todas las dudas que le surgieron y empezamos con Sheila. Doctor, una duda, ¿por qué existen las IG alfas y las IG betas si no tienen pues un dominio? ¿Me explico? Sí, va.
Cuando yo les platiqué esto, que bueno, seguramente algunos de ustedes no lo han visto, es cómo hace un linfocito para reconocer algo. Uh-huh. Las células, recuerden que al final del día son agentes vivos. Entonces tienen que interactuar con su medio. Para poder interactuar con su medio, ¿qué necesitan? Algo que reconozca lo que está fuera de ellos. Entonces, ese algo se les llama receptor. Los receptores para los linfocitos tienen un problema. Y es que a la hora de enviar la señal, yo me encuentro con que tanto las cadenas pesadas como las cadenas ligeras se encuentran fuera de la membrana celular. Entonces, ustedes saben que la única forma de enviar señales dentro del citoplasma es teniendo colas intracitoplasmáticas, colas que puedan enviar señales dentro de la célula. Eso implica que solo el receptor no es suficiente. Necesito una molécula acoplada que pueda enviar la señal o transducir la señal. Entonces, en el reconocimiento de antígenos es muy importante que entendamos que hay dos componentes de los receptores. Un componente que reconoce y un componente que transduce. ¿Qué es la transducción? El llevar la señal. ¿Cómo va a transducir la señal? Generalmente aún no lo vemos, pero tienen un elemento que se llama dominio ITAM, que es esto rojito de aquí. Son moléculas asociadas a tirosina-sinasas. ¿Por qué implican esto? Porque es muy fácil que a estos dominios se les peguen fosfatos. Y eso, justo ese que se le pega el fosfato al dominio ITAM, hace que haya una cascada de señalización. Entonces, para no hacer mucho cuento, porque si no se van a confundir, yo necesito reconocer al antígeno. Entonces, tengo una proteína de reconocimiento. Es la estructura que está afuera. Pero, si yo solo reconozco, no puedo activar a mi núcleo. Entonces, necesito moléculas adentro que puedan mandar la señal de que este receptor ya reconoció al antígeno. Esas moléculas que mandan la señal, en el caso del linfocito B son Ig alfa e Ig beta. En el caso del linfocito T son las moléculas de CD3 y las cadenas Z. Si se dan cuenta, en el esquemita feo que hice, todas estas cadenas están intracitoplasmáticas, tienen sus dominios ITAM, porque en esos dominios ITAM va a venir y se van a pegar fosfatos. Entonces, a tu duda, diría, esta molécula Ig alfa y esta molécula Ig beta, que no tienen un dominio extramembranal para reconocer nada, están ahí para platicar con el receptor y decir, nosotros contamos el chisme por ti. Tú solamente vive el chisme y yo me encargo de regar el chisme. Entonces, estas son las que envían la señal hacia el núcleo. Más o menos, Sheila. Sí, doctor, muchas gracias. Va. Otra duda. Ay, miren. ¿Quién los viera? ¿Seguros? Doctor, Sí. entonces aquellos linfocitos B que expresan tanto IgM e IgB son los únicos que se considerarían maduros. Si Exacto. expresan uno de los dos, no se cuentan. Exactamente. Muy bien. Hasta ahí vamos claro entonces. Gracias. ¿Qué implica la madurez? La madurez implica que ya están listos para salir a torrente sanguíneo y hacer funciones. Eso es la madurez. Entonces, los linfocitos, por ejemplo, los B, no van a salir de médula ósea hasta ser maduros. De repente hay asegúnes, pero bueno, quédense con la idea de que no salen hasta que son maduros. Va. Entonces, ¿todo claro? Ok, vamos a darnos 5 minutos para que procesen toda esta información y regresamos. Entonces, 6:40 retomamos la sesión.